Muy bien, chicos, nuevamente empezamos con otro de los síntomas grandes por los cuales los pacientes pueden acudir al médico, fundamentalmente al gastroenterólogo, que es los vómitos, ¿no? En realidad, cuando son niños son las madres las que más de manera urgente y preocupada, pues los llevan al médico. Y en los adultos simplemente lo hacen pasar como un síntoma nada más, salvo que tenga algunas características que les haya llamado mucho la atención, por ejemplo, la presencia de sangrado. ¿Ya? Un vómito cualquiera, pues no va uno al médico, ¿no? Salvo que esté acompañado de otro tipo de características, un dolor abdominal permanente o sostenido o duradero, etcétera. Recién pueden ir, pero un vómito como tal, muchos pacientes no van al médico, simplemente lo hacen pasar o se van a la farmacia, toman un antiemético y ya está. No, pero con el vómito, chicos, tenemos que ver muchas características porque nos puede orientar a un diagnóstico o a una posibilidad de una orientación diagnóstica. ¿Qué es el vómito? Es la expulsión por la boca de contenido digestivo, no solamente gástrico, por eso digo digestivo. ¿Ya? Y para que haya vómito, pues tiene que haber un antiperistaltismo gástrico. No se olviden que todo lo que ingresa por la boca y todo lo que nosotros deglutimos, como es la secreción salival, la producción de ácido clorhídrico en el estómago, la secreción mucosa del estómago, del intestino, del páncreas, de la bilis, etcétera, tienen que seguir un trayecto hasta poder cumplir su rol en la absorción de algunos productos como las grasas, por ejemplo, la bilis. El resto se absorbe y el resto se elimina con la materia fecal. Entonces, esa es la dirección normal. Pero para que haya vómito, tiene que haber un antiperistaltismo, es decir, tiene que retornar esa dirección normal del contenido gástrico o digestivo en sentido contrario. Pero, ¿cuál es la mecánica en realidad para que pueda haber este vómito? Primero, obviamente, tiene que haber cierre de la glotis. Segundo, tiene que haber un aumento de la presión intraabdominal negativa. Tercero, contracción simultánea del diafragma y los músculos de la respiración, apertura de la glotis y antiperistaltismo gástrico. Y después, obviamente, la expulsión del contenido digestivo hacia afuera. Eso se denomina vómito. Lo primero que tienen que hacer ustedes es diferenciar si es un vómito central o un vómito periférico. ¿Ya? Hay algunos que lo añaden a esta clasificación de vómito que les estoy mencionando también el vómito reflejo. Les voy a comentar a qué se refiere rapidito. El vómito de origen periférico se refiere a cualquier patología digestiva, ya que esté alterando el tubo digestivo, por ejemplo, que sea una hernia de hiato esofágico, una gastritis aguda, una úlcera gástrica, eh, cualquier problema digestivo que uno pueda tener puede estimular el centro del vómito, por eso se llama periférico, ¿sí? Del tubo digestivo, y activar ese reflejo que sería la expulsión del contenido digestivo gástrico. A eso se denomina vómito. Y esto generalmente está acompañado de náuseas. Náuseas, chicos, el vómito de origen periférico de cualquier trastorno del tubo digestivo está acompañado siempre de náuseas. En cambio, el vómito de origen central no está acompañado de náuseas. El vómito de origen central es cuando afecta directamente el centro gatillo vulvar del vómito. No se olviden que ahí está el centro y que no necesita que tenga alguien una gastritis o transmisión alimentaria o cualquier otro tipo de problema, sino directamente se estimula a nivel del centro vulvar y esto lo que hace es emitir como una respuesta o un reflejo la expulsión del contenido digestivo. No está precedido de náuseas en relación al vómito periférico y el vómito central, aparte de que no está precedido por náuseas, es violento, es en escopetazo o es en proyectil, se denomina. Es decir, no se ponen, cuando uno está con ganas de vomitar, no se olviden lo que nosotros llamamos náuseas, ¿no es cierto? No tienen náuseas este tipo de pacientes que tienen vómito de origen central, simplemente es violento a chorro. Significa que cuando uno vomita, pues va a hacer llegar inclusive a distancia, 2, 3 metros, o como han visto, por ejemplo, en El Exorcista, ¿no es cierto? Hasta en la parte de la parodia del Exorcista,
agarra a esa chica y lo vomita al cura que quiere hacer el exorcismo, ¿no es cierto? Y vomita todo el techo, las paredes, o sea, así de fuerte, así de brusco ese vómito de origen central. Y el vómito de origen central se puede presentar en trauma craneoencefálico, edema cerebral, grandes tumores, meningitis, etcétera, tuberculosis meningia, etcétera, sin que haya algún daño del tubo digestivo. Por eso se llama central. Directamente afecta al centro vulvar del vómito. ¿Ya? Y no está precedido de náuseas, es violento, es en proyectil o es en chorro o en escopetazo, que se denomina. En cambio, con el vómito de origen periférico, que es una gastritis, lo que sea, no siempre está acompañado de náuseas. Y esas otras sensaciones que vienen como cialorrea, tialismo, malestar, decaimiento, pérdida de fuerzas, palidez, sudoración, taquicardia y hipertensión. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando nosotros estamos mal, pero supongo que muchos de ustedes también han tenido ese problema de presentar un vómito. Antes de vomitar están ahí débiles, pálidos y todo lo demás. Entonces se acompaña de síntomas vasovagales, además de las náuseas y vómitos de origen periférico. Y otros llaman también a esto, mejor dicho, clasifican también una tercera opción, que es el vómito de origen reflejo, que también puede haber vómitos, pero que no tienen nada que ver con vómitos de origen central, ni el periférico, ni problemas digestivos, sino otro tipo de problemas. Por ejemplo, la infección urinaria puede provocar vómito, los problemas de neumonía, bronconeumonía pueden provocar vómito. El simple hecho del dolor puede provocar vómito, no se olviden. El toser provoca vómito, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando hablamos de reflejo no estamos hablando de vómitos que son ocasionados por otro tipo de patologías diferentes a un cuadro netamente digestivo. ¿Hasta ahí está claro, chicos, lo del vómito? Sí, ¿no es cierto? La clasificación. Sí, doctor. No estoy cambiando de diapositivas por si les está preocupando, solamente estamos hablando del vómito. Y lo importante acá es que muchas veces con el tipo de vómito nosotros hacemos diagnóstico. Les voy a dar simplemente como un ejemplo. Hay vómitos de tipo mucoso, hay vómitos de origen seroso, hay vómitos de origen sanguinolento, hay vómitos de origen porráceo, hay vómitos de origen fecaloideo y también vómitos de origen, pero de características, no de origen, perdón, de características fecaloideas. Sí, fíjense que cuando nosotros hablamos de que hay un vómito, hay un antiperistaltismo, es decir, que va en sentido contrario, eso generalmente se dice que hay algún proceso o irritativo severo o en su defecto algún proceso oclusivo del tubo digestivo. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del vómito mucoso o seroso. Seroso es cuando hablamos de que parece la glera del huevo o la albúmina del huevo, ¿no? Esa cosa blanquita o la clara, ya está. La clara del huevo, parecido a eso. Eso significa que la mucosa del estómago está produciendo demasiada cantidad de secreción mucosa, ¿sí? Pero de características serosas, es decir, no tanto blanquecina, más adherente, etcétera. En cambio, este otro no. ¿En qué caso se presenta? En gastritis agudas erusivas, gastritis flemonosas. Hay varios tipos de gastritis, por si acaso estoy hablando, ¿no? De las agudas les estoy diciendo. O en la gastrosucurrea, síndrome de Zeichmann, que es una patología que por el estímulo de las glándulas mucosas del estómago, pues se produce gran cantidad de secreción a ese nivel y el paciente lo exterioriza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De los vómitos mucosos serosos, fundamentalmente de una gastritis, cualquiera sea la causa, ¿ya? Si hablamos de un vómito amarillo verdoso, por ejemplo, el paciente dice, doctor, ¿sabe qué? He votado o he vomitado 2 veces, verde, amarillo he votado, picante he votado, ¿no? Hay mucha gente que dice aquello, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que es la presencia de bilis, secreción biliar, que se ha eliminado por la boca. Pero ¿cómo puede hacerlo si la bilis deposita o secreta su contenido en el intestino delgado? Entonces, tendría que haber un proceso de retorno de ese contenido hacia el estómago para que pueda ser expulsado. Entonces, estaríamos hablando de un vómito, o perdón, de la causa de este vómito, que sería un reflujo duodeno gástrico, porque en el duodeno es que se vacía el contenido biliar.
Entonces estamos hablando de reflujo duodenogástrico. Fíjense que ya tenemos un diagnóstico. Ah, este picante sí es amarillo, doctor. Líquido nomás sea amarillo, amarillo o verde, picante está vomitando. Bueno, ahí está el diagnóstico ya está hecho con tipo o característica del vómito nada más. Hay otros pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctor? He vomitado medio oscuro, medio verde, pero era como espeso. O sea, por eso se llama vómito porráceo, como la porra del café. Ese café que se compra no el granulado como en Nescafé, esas cosas, ¿no es cierto? Sino en polvo, que cuando cebamos el café, pues al fondo se deposita la borra o el espeso, ¿no? Parecido a eso, por eso se llama porráceo, porra. ¿Sí? Este vómito nos significa que hay una oclusión intestinal alta, oclusión intestinal alta. Ya pueden ustedes ver que sea estenosis, por ejemplo, puede haber un proceso neoplásico que esté comprimiendo el tránsito del tubo digestivo o el intestino delgado, intususcepción intestinal. Ya van a ver qué significa esos términos de intususcepción intestinal. Bridas, adherencias. Después de una cirugía, por ejemplo, quedan siempre bridas o adherencias y esto ocasiona oclusiones o suboclusión intestinal. Entonces, cuando encuentran una característica de vómito porráceo, su significado es oclusión intestinal alta. Hay otros pacientes que dicen, doctor, ¿sabe qué? Estoy vomitando, pero ya parece materia fecal, caca, perdón la expresión, pero para que me entiendan, no parece aquello. Y hasta el olor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sí puede haber aquello, pero se presenta en casos de oclusión intestinal baja. Oclusión intestinal baja, el vómito fecaloideo. Eso significa que estaríamos hablando de oclusión del tubo digestivo bajo como el fecaloma, el vólvulo, ¿sí? Esto es en el intestino grueso o en el asa sigma. Vólvulo o fecaloma. Ya vamos a ver después cuando veamos el intestino qué significa esto. O también, en algunos casos, sí puede haber vómito estercoráceo, pero ¿cómo? Estiércol, sí, estiércol, o sea, inclusive moldeado, como la materia fecal ya moldeadita que sale cuando vamos al baño. Pero ¿en qué casos? Ah, no mames, doctor, no, no, en serio, de verdad. Pero ¿en qué casos puede haber aquello? En los casos de fístulas, chicos. A ver, fíjense que haya una comunicación anormal entre el intestino delgado, la primera porción o segunda porción y la región sigmoide, ¿sí? Que si una perforación del intestino o un trauma abdominal, una patada, un golpe, una caída que no se han dado cuenta o el paciente lo ha hecho pasar así, se comunicó, hay una fístula. Entonces, esa materia fecal que ya está contenida en el asa sigma, ya moldeada y todo lo demás, puede pasar al tubo digestivo delgado, ir ahí al estómago y eliminarse por la boca a manera de vómito. Sí, es muy raro, o generalmente aparece después de las cirugías que se complican, las cirugías que tardan en recuperarse aquellos pacientes porque tienen desnutrición, son de edad muy avanzada, etcétera, etcétera, que sí se fistulizan de manera muy frecuente y no solamente hacia afuera, hacia la piel, porque la mayoría de las veces se fistuliza y es una fístula enterocutánea, pero en este caso es entre intestino e intestino. Por lo tanto, puede haber, sí, ese vómito que se conoce como estercoráceo, ¿ya? Entonces, fíjense que el vómito es muy importante que nosotros veamos no solamente el día, la cantidad, el volumen y todo lo demás para poder hacer un diagnóstico probable. Por ejemplo, me olvidé de los vómitos alimenticios. Los vómitos de tipo alimenticio quiere decir que tienes restos de alimentos recién digeridos. Por ejemplo, esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando nosotros vamos como ejemplo, para que se acuerden nada más, chicos, nosotros nos vamos a una invitación, me incluyo yo, ¿no? Nos vamos a una invitación, hay un matrimonio, un cumpleaños, una colación, por ejemplo, este día han salido un montón de colaciones, ¿no? Nos invitan a la colación, ¿qué hacemos? Lo primero es la comida, ¿no? Comemos y después se empieza a tomar cerveza, vino, lo que haya, y después ya estamos en el baño vomitando. ¿Y qué vomitamos? Lo que hemos comido, ¿no? Entonces, restos de alimento. Hay vómitos alimenticios. ¿Eso qué significa? Gastritis aguda, ya fundamentalmente erosiva por el alcohol, la comida y todo lo demás. O si quieren transgresiones alimentarias sin necesidad del alcohol, ¿no? Uno agarra y dice, ay, no voy a dejar, yo he pagado 60 por este plato y en Cochabamba por 60 te dan un charque, como una, que sí,
chichas en un platazo y no acabas y al final me lo tengo que acabar porque me ha costado 60 lucas y te lo, te lo acabas y ni bien sales del restaurante y estás queriendo vomitar en la primera acera que ves, ¿no? Entonces, transgresiones alimentarias, vómito alimenticio. Muy bien, hasta ahí, chicos, el vómito, así de rápido, porque normalmente esto nosotros hablamos varias clases. Hematemesis, la hematemesis es la eliminación de sangre proveniente de tubo digestivo, ¿ya? Tubo digestivo bajo. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos hemoptisis era tubo digestivo alto. Hematemesis es tubo digestivo bajo, ángulo de 3 para abajo. Muchas causas hay, pero en este caso, a diferencia de la hemoptisis, que es sangre roja rutilante, o en algunos casos, perdón, cuando es abundante el sangrado de tubo digestivo alto, que es la hemoptisis. Perdón, ya me estoy confundiendo de términos, ¿no? La hematemesis, entonces, es el sangrado de tubo digestivo. En muchos casos, la sangre puede ser roja cuando es el sangrado abundante, muy abundante, que evita que el ácido clorhídrico lo transforme, lo queme y lo vuelva en hematinácida. Cuando es muy abundante, uno puede eliminar como sangre roja rutilante, pero generalmente la hematemesis se acompaña de melena. No sé si alguien de ustedes me puede decir qué es melena. A ver, La expulsión con sangre, doctor. ¿por dónde? ¿Por la boca o por la región anal? Por la región anal, doctor. Muy bien. La diferencia con lo que le estoy comentando es que la melena siempre es sangre negra, roja, oscura, alquitranada, es decir, como para que se den cuenta, han debido ver poner en los asfaltos, hacen derretir alquitrán, ¿no es cierto? Para poner ahí bueno, en los asfaltos, o en esos cuadrados que ponen a las puertas de la calle, lo ponen con alquitrán derretido negro, igualito, pero es de una característica absolutamente fétida, ¿ya? Absolutamente fétida. Y la hematemesis en realidad es sangrado del tubo digestivo, pero tendríamos que ver muchas causas. Fundamentalmente tenemos, por ejemplo, la esofagitis. Cuando se desgarra la mucosa del esófago, van a ver ustedes en gastroenterología síndrome de Boerhaave, síndrome de Plumber-Vinson, varios, aparte del proceso neoplásico, obviamente el esófago, gastritis aguda erosiva, cáncer gástrico, úlcera gástrica, síndrome de Dieu-Lavoie, también van a escuchar eso, síndrome de Dieu-Lavoie. Van a ver angiodisplasias en el estómago, es decir, vasos anormales, que son muy frágiles y sangran ante el primer roce o aumento de presión intraabdominal o intragástrica, si ustedes quieren también. Si vamos al duodeno, lo mismo, cáncer duodenal, úlcera duodenal, etcétera, que puede provocar sangrado. Y es muy frecuente, por si acaso, en gastroenterología van a ver que la hemorragia digestiva alta o baja es absolutamente frecuente. Entonces, a esto se denomina hematemesis. Y muchas veces este sangrado no solamente se lo vomita, ¿no? Sino también se elimina por la materia fecal y se llama melena. En ese caso se llama melena, sangre oscura negra digerida alquitranada, melena. Ahí sí hay que utilizar o hay que buscar sí o sí al gastroenterólogo para que haga los estudios respectivos. Será una endoscopia por arriba y una colonoscopia o rectoendoscopia por abajo, pero ustedes se dan cuenta que solamente va a ver el colon por abajo y arriba van a llegar hasta unos 15 o 20 centímetros del duodeno, es decir, la primera porción del intestino, y el resto del intestino, 6 u 8 metros más, quedan sin poder visualizarse y no hay forma de conocer dónde estaría y cuál sería la causa del sangrado. Bien, entonces esos son los principales signos y síntomas. Ahora veremos, chicos, los pequeños síntomas relacionados a la dispepsia. Por eso también se denominan síntomas dispépticos. Ahí tenemos la aerofagia, la regurgitación, los eructos, las náuseas, las arcadas, el hipo, rumiación, mericismo y un par de cosas más que quizás ustedes han podido leer. A ver, ¿qué quiere decir aerofagia? ¿Quién quiere participar, chicos? Adelante. Aerofagia. O Doctor, regurgitación. Adelante. es la deglución constante de aire. Ya, perfecto, muy bien. Deglución casi constante de aire. Fundamentalmente esto se ve en enfermos mentales, en los que están internados en psiquiátrico por problemas mentales, obviamente. Y también se puede ver en aquellos pacientes que de manera
bueno, les encanta masticar, por ejemplo, chicle, ¿no? Aquellos que andan masticando chicle, contento con la secreción salival, van tragando de manera involuntaria, obviamente, aire, o en aquellos que tienen o están tomando bastante bebida carbonatada o gaseosas, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, ellos, no solamente es gaseosa, ahí está la cerveza, no se olviden, ¿no es cierto? La cerveza, ay, perdón, la cerveza, que también por eso nos hace hinchar la barriga, ¿no es cierto? Ay, no, estoy hinchado con una cervecita, ¿no? Entonces, eso se denomina aerofagia. Regurgitación, a ver, ¿quién quiere hablar de regurgitación? O eructos, o náuseas, cualquiera. Es el retorno, doctor, Ya, de parte del contenido gástrico ya, a la boca de manera involuntaria, porque no es algo que nosotros queremos hacer. ya, perfecto. La regurgitación, como habíamos hablado algo de regurgitación en soplos cardíacos, es volver, devolver, ¿no es cierto? En sentido contrario a la dirección normal que debería de ir. En este caso, hablamos de regurgitación, tienes mucha razón. Es el retorno a la boca de pequeña cantidad o de parte del contenido digestivo de manera involuntaria y más o menos permanente. Pero hay otros términos que acompañan a esto, que es el mericismo y la rumiación. No sé quién me puede decir la regurgitación. Esta regurgitación puede ser no solamente porque uno está mal del tubo digestivo, sino también, no se olviden que cuando nos empachamos, ¿se acuerdan? ¿No? El empacho, está empachado, se han llenado de alimentación, puede haber regurgitación, ¿no? Y eso es absolutamente transitorio. O en su defecto terminamos de comer y resulta, tengo que arreglar mi cuarto y se ponen a mover su mueble, su televisor, hacen fuerza, es decir, aumentan la presión intraabdominal y eso determina con estómago lleno que puedas regurgitar o retornar algo de contenido gástrico. Y si hablamos de patologías, hablamos de disminución del tono del esfínter esofágico inferior, hernias de hiato, etcétera, que sí van a provocar el retorno de cierta cantidad de contenido digestivo. Entonces, esta regurgitación también viene con dos términos que hay que saber diferenciar, el mericismo y la rumiación. ¿Quién me puede decir algo de estos dos? Doctor, la rumiación es volver a masticar Ya, lo perfecto. pedido. Ya, ¿y el mericismo? Es el retorno de parte del contenido gástrico hacia la boca, doctor. Ya. En realidad son los tres, la rumiación también, ¿no es cierto? La regurgitación, rumiación y mericismo es lo mismo, es decir, se torna de parte del contenido gástrico de manera involuntaria hacia la cavidad oral o hacia la boca. Solamente que en el mericismo el paciente agarra y lo escupe. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero algunas creo que a mí me pasó igual, o sea, una poca cantidad de alimento y lo escupe. En cambio, la rumiación es cuando el paciente lo que le retorna, ¿no?, a la cavidad bucal lo vuelve a masticar y se lo vuelve a tragar, ¿sí? Y obviamente eso no pasa, no nos pasa a nosotros, ¿no? Imagínense que hayan comido un chicharrón y que vuelva a la boca y lo vuelvan a masticar y lo vuelvan a deglutir. Eso es rumiación. Generalmente esto ocurre, ojo chicos, en los pacientes del psiquiátrico, es muy frecuente. Ya no se olviden que ellos están dopados, están sedados, utilizan medicamentos entre 4 o 5 para estar tranquilos. Y estos medicamentos tienen sus efectos adversos muy serios en lo que es el reflujo gastroesofágico. Relajan demasiado el tono del esfínter esofágico inferior, por lo tanto, retorna el alimento que se han ingerido a la boca y lo van masticando. ¿Qué están masticando? Parece chicle, sin embargo, no es algo que le ha retornado. Entonces, esa es la diferencia. El mericismo es que lo expulsa y la rumiación es que lo mastica y se lo vuelve a deglutir. Eructos, náuseas, arcadas, hipo. A ver. ¿Qué es el eructo? Expulsión de aire, doctor, a través de la boca. Ya, perfecto. Pero es la expulsión ruidosa, ¿no es cierto? Es la expulsión ruidosa de aire o gases provenientes del estómago por la boca. Siempre aumenta esa expulsión ruidosa, ¿ya? Esto obviamente va juntamente con la aerofagia, es decir, cuando ustedes toman gaseosa, ¿qué es lo primero que hacen? ¿No? Y hasta hablo. Hola. Bueno, esos son los eructos, ¿no? Expulsión ruidosa. Vean nomás aquí a Barney, lo conocen, ¿no es cierto? El famoso Barney, todo el tiempo anda eructando.
Entonces, eso es, significa que tiene mucho gas o contenido gaseoso en estómago, ¿ya? Eructos. Tiene otro nombre, por si acaso, si encontrarían en algún libro, se llama también singulto, singulto. Náuseas, ¿qué son las náuseas? Es la sensación, fíjense esta imagen, es la sensación desagradable, sensación, nada más, ojo, ¿sí? Sensación desagradable de querer expulsar el contenido gástrico. Porque si elimina el contenido gástrico ya no sería náusea, sería vómito, no se olvida, ¿no? Náusea, sensación desagradable, y ahí ya, como ven en esta imagen, el paciente puede tener mareos, puede tener lagrimeo, puede tener hipersalivación, palidez, o sea, lo que hemos pasado, y algunas sí hemos tenido náuseas, ¿se acuerdan, no es cierto? Esas son las náuseas. Las arcadas, ¿qué son las arcadas? ¿Qué son las arcadas? Doctor, es la sensación que ocurre después, o sea, la necesidad de eliminar el contenido digestivo, doctor, pero no llegamos a expulsarlo. Ya, perfecto. A ver, para que me entiendan, chicos, ya les he dicho, ¿no? Por diferentes naturalezas, muchos de nosotros hemos vomitado. Me incluyo, yo he sido estudiante, ya les he dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que, a ver, vomitamos y todo lo demás, y después ya no hay nada que vomitar en el estómago, no hay nada ya, cero, y seguimos yendo al baño. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente el esfuerzo para querer vomitar o eliminar o exonerar el contenido digestivo, y por contracción violenta del músculo diafragma, fundamentalmente, y lo único que hacemos es ese movimiento de abrir la boca, se contrae el diafragma y lo vomita, o tratamos de expulsar, pero ya no hay nada. Es decir, es ese movimiento, esa sensación de querer seguir expulsando contenido gástrico, pero sin eliminar nada. Ya no hay nada que botar. A eso se denomina arcada, ¿ya? Arcada. El hipo ya saben, es un acto reflejo, es una reacción refleja por un proceso que esté afectando ¿cuál es el nervio que inerva al diafragma? Ya me he olvidado. Frénico, doctor. Ay, ves, el nervio frénico. Perfecto. Entonces, cualquier proceso que esté afectando al nervio frénico, ya sea una neumonía, por ejemplo, de las vasos pulmonares, o un problema hepático, un absceso hepático, o una diafragmitis, etcétera, sí puede estimular al nervio frénico y provocar una contracción violenta y repetida del músculo diafragma, que se conoce como hipo, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? ¿No? Ese es el famoso hipo. Obviamente también hay problemas digestivos que pueden provocar el hipo, o también hay problemas neurológicos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen tumores cerebrales y tienen hipos, pero de manera frecuente, de manera que no podemos ni siquiera nosotros hacer un tratamiento del hipo, tenemos que internarnos para ver cómo hacemos para que desaparezca el hipo, y no es tan fácil. No tome Fanta y se quita el hipo, o mírala a tu suegra y te vas a asustar y se quita el hipo. Toma agua fría, se quita el hipo. Son remedios que algunas hemos intentado tener nosotros para tratar de parar el hipo de los pacientes, pero generalmente es difícil esto de controlar el hipo. Cuando es transitorio no pasa absolutamente nada. Y todo esto se acompaña a todos los problemas o los síntomas que hemos hablado, por eso se llaman pequeños síntomas en relación a los grandes síntomas que hemos hablado acá, pero ya les he dicho en qué casos deben considerar ustedes pequeños y grandes síntomas. Entonces no se olviden, aerofagia, regurgitación, eructos, náuseas, hiposrumiación, mericismo como pequeños síntomas, o también se llaman dispépticos, dispepsia. ¿Ya? Muy bien, tenemos menos de un minuto, chicos. Vamos a quedar ahí. Por favor, me gustaría que sigan estudiando síntomas del tubo digestivo bajo, y directamente nos vamos a ir nosotros a lo que es el examen para iniciar ya de hablar de hígado, vesícula y todo lo demás. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. Vamos a quedar ahí. Acá. No, doctor, muchas gracias. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen resto del día, que les vaya bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.